Entonces, en el ambiente cultural se da una realidad que la percibimos, que va cambiando mucho más rápidamente de generación en generación, que las chicas, las familias, eso me lo cuentan las madres. La de 15 dice, no puedo creer la de 10 cómo se comportan, ¿no? Como que se comportan distinto a cómo se comportaban ellas. Y notan una diferencia, porque el ambiente cultural incide mucho en el comportamiento humano, por más que nosotros por ahí tenemos que ir contracorriente y educar. Pero el tema de la corporalidad y la sexualidad, desgraciadamente, está muy desintegrado, ¿no? En la educación de los chicos, en los programas de televisión, en las canciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Latini, que tiene dicen, me contaron otro día que tiene las etapas, que ahora tiene la etapa dark y que las letras son un desastre y el modo que cantan, ¿no? Como, es toda una cultura los chicos están todo el día con eso. Y dice, yo no le pongo el programa, pero ella viene y sabe la letra de los cantos, pues del colegio, digamos, se los aprende. ¿De dónde saca eso? Y bueno, no está todo el día encerrada en un cuarto en tu casa. Entonces, uno tiene que conocer esas debilidades propias del entorno para educar mejor y a la vez tener muy claras las ideas acerca de estos temas fundamentales de la propia, podemos decir, autoeducación, ¿no? De enseñarles el dominio de sí, de cultivar la interioridad, de favorecer la primacía, lo que dice el Papa, la primacía del espíritu, la primacía del espíritu. Entonces el profesor este, sacerdote, les decía, eso decía el Papa Juan Pablo II de ustedes, jóvenes, pero miren lo que dice Bauman y los sociólogos actuales acerca de la generación de ustedes. Entonces, claro, les decía que son superficiales, que son triviales, que se rompen fácil, que no tienen capacidad de pensar en el futuro, bueno, etcétera, un montón de cosas más bien negativas que les decía, no lo digo yo, lo dice Bauman, no lo dice el amor líquido, ¿no? Se habla del amor líquido como que les falta consistencia, ¿no? Les falta solidez. Bueno, nada, eso hay que ser optimistas respecto a la naturaleza humana eh, y las posibilidades de recuperación, ¿no? Y de valoración que tienen también muchos jóvenes del espíritu y bueno, de lo trascendente del hombre, ¿no? Bueno, entonces, la primacía del espíritu, decíamos, y el corazón. Miren qué lindo. Vosotros valéis también lo que vale vuestro corazón. Toda la historia de la humanidad es la historia de la necesidad de amar y de ser amado. Este fin de siglo, está hablando fin de siglo XX, hace más difícil el brote de una sana afectividad. Por eso, sin duda, muchos jóvenes y muchas jóvenes buscan el ambiente de pequeños grupos a fin de huir del anonimato y a veces de la angustia, a fin de encontrar su profunda vocación en las relaciones interpersonales. Bueno, vuestra época parece incluso que es víctima de lo que pudiera llamarse una droga del corazón. Entonces, el corazón es el símbolo de la amistad y del amor, es la apertura hacia el otro. Es el núcleo más íntimo de la persona donde está el yo. Eh, que el corazón humano se dice no es el órgano, digamos, el corazón, sino el corazón humano es el centro, ¿no? El núcleo interior, el núcleo íntimo. Ahí radica la intimidad. Es eso que no se puede de alguna manera uno puede darse a conocer, revelar su intimidad, contar cómo se siente, pero en realidad cada uno es cada uno y ni siquiera uno mismo se conoce a sí mismo como para darse a conocer, y más difícil es para compartir la intimidad con el otro. Pero por eso es tan importante que la personalidad se forme en una manera integrada entre cuerpo, corazón y espíritu, y que se aprenda uno a expresar desde ese núcleo íntimo, sin despreciar el sentir y el corazón. Y todo esto requiere un equilibrio que a veces no es fácil. Bueno.
Em, yo quiero escucharlos un poco a ustedes. Em, Esperen, que voy a sacar este PowerPoint para que no... Y voy a poner esto grande. Em, Acerca de cómo ven ustedes esta... A ver. Pueden, ¿cómo se dice? Poner los micrófonos para poder hablar. ¿Cómo ven ustedes a los que tienen hijos y que tienen esta realidad de la integración de las personalidades de los chicos? Vos, Vicu y Javi tienen unos hijos muy buenos, son muy buenos los chicos. ¿No? Gracias. No son, no son una representación de la realidad de hoy. Muchas Pero bueno, también ya, Estela, tenés hijas casadas, Yayo, etcétera. Pero bueno, a mí me impresiona siendo familias que tenemos la gracia de tener familias tan buenas y tan bien formadas y todo, eh, esta realidad de la dificultad que tienen para el dominio de sí, para la integración, ¿no? Como que vos ves que son personas flojas, que no tienen bueno, yo veo las chiquitas que vienen acá, ¿no? Como son amorosas, ¿no? A mí se me cae la baba, como dicen. Pero a la vez ves comportamientos, conductas, desde el andar descalzas por la casa, como si, digamos, cosas que se ponen de moda o conductas que se ponen de moda que son un poco, a mí me parece un retroceso en cierta manera. Pero no lo sé, tampoco tengo una opinión tan definida, porque también estas generaciones tienen la ventaja de la autenticidad, son más libres para manifestar sus sentimientos o sus emociones, cosa que en las generaciones anteriores, por el deber ser, estábamos educados No, como en otro, Grace, mira ¿no? cómo cambió todo, que por ahí chicas de segundo año te dicen, no, pero esa profesora cuando entra quiere que nos paremos para saludarla, Claro. Sí, había una ¿no? Una mamá. cosa. Una mamá que me decía, no, eso yo lo veo hasta en mi propia, acá estamos en confianza, en mi propia casa con las generaciones de las que son de la obra más jóvenes. Eh, Miren, un ejemplo le voy a poner que me hace gracia. Llegó una caja de bombones, estábamos sentadas en el living, así charlando y qué sé yo, entonces alguien trajo una caja de bombones y yo digo... bueno, pasale primero a Coco, que es la directora de la casa. Y la más jovencita de la casa me contesta, ¿y por qué le vamos a tener que dar primero a ella? Entonces yo digo, bueno, es otra época, ¿no? Eso Porque ¿por qué? No sé, como diciendo, hay simetría entre todos, somos todos iguales, tengamos 80 años o 40 o 20, no sé, como que hay cosas que es una pavada, ¿no? Eso, o eso que vos decís que no se quieren parar, o que no, los uniformes, no ir con, ahora andamos bastante todos de zapatillas acá en zona norte, ¿no? Unas zapatillas lindas, las Skechers y todo eso, pero hay costumbres que van cambiando, entonces uno tiene que tener el criterio para poder discernir qué es lo que es accidental y qué es lo que son los valores que hay que resguardar sí o sí, para no poner excesivo acento en resguardar valores o actitudes o comportamientos te que alejan. no, claro, que en sí mismos no son tan importantes. David Isaacs, cuando daba clases y conferencias de educación, decía que tenían que pensar la normativa de convivencia de los colegios pensando en qué valor resguarda esa norma. Entonces decía, por ejemplo, le dicen a los chicos que tienen que ir con el pelo cortito y no pueden llevar el pelo largo, ni, bueno. ¿Qué resguarda, qué valor resguarda esa norma de no poder usar el pelo largo o el pelo suelto? Las chicas tienen que ir con la vincha o con el pelo atado. Entonces, bueno, por ahí resguarda la prolijidad o la limpieza bueno, pero en realidad hay otros valores más importantes y no podés poner una normativa excesivamente detallada de todas las dimensiones del comportamiento. Entonces habrá que ver si pararse cuando entra la profesora
ya no es para ellas una señal de respeto, no lo valoran. Pero habrá que ver cómo no perder el valor respeto o el valor Sí. aprecio de la autoridad, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ver en las formas concretas cómo se puede acomodar eso, ¿no? Pero eso por eso requiere como un discernimiento. Lo mismo pasa a veces en las mesas cuando van a comer. Entonces, claro, cuando parejas jóvenes, quizás el chico viene de una familia en la que la mamá todo era refino, mantel, dos copas, los cuatro cubiertos, no sé qué. Entonces se casa con una y esa, cuando él empieza con exigencias de ese tipo, como ella tiene, esa, su mujer tiene que lavar ella, no tiene empleada, tiene que poner la mesa, bueno, habrá que hacer un acuerdo en qué cede cada Plato uno, porque, descartable. ¿eh? Plato descartable. Claro. Entonces, claro, hay cosas como de tono humano, diría uno, ¿no? Pero bueno, o que uno tiende a seguir haciéndolas de un modo, pero quizás no es eso lo importante. ¿Qué es lo importante? Por eso digo que requiere en la educación sobre uno mismo y el dominio de sí lograr que la unidad de la persona, es como que se nota, las personas santas expresan con su rostro, con su sonrisa, con sus gestos como una armonía interior y expresan el amor que sale por todos los poros. Eh, hasta que llega a eso requiere una autoeducación sobre uno mismo. Y en los chiquitos, el dominio de sí se aprende desde dejar, bueno, que no dan caprichos, que no... Contaba una conferenciante colombiana que iba en un supermercado, tenía unas chiquitas adoptadas que eran dificilísimas. Y iba en un supermercado con una chiquita que había querido, no sé, un capricho, y ella no le hizo caso y la llevaba con el carrito, ¿no? Al supermercado así sosteniendo el grito de la niña que reclamaba, no sé, que le compre el dulce, ¿no? Entonces una mujer le dice, señora, haga algo, ¿no? Le dice a la mujer para que haga callar a la chica. Y la mujer que estaba así agarrada al coso dice, ¿qué cree que estoy haciendo? No, lo que estaba haciendo era resistir al capricho porque los niños saben que a vos te da vergüenza. Y entonces que cedes, vas a ceder. Entonces a veces resistir el embate tiene que ver con el dominio, ¿no? Y no solo, bueno, ceder porque es como con el celular, para que se quede quieto, para que no moleste, le dan el celular a los chicos, la droga del celular, y bueno, sabemos que no es bueno, ¿no? Generar es inevitable porque vos agarrás, el otro día la chiquita esa la de Pachu, salía del living donde estábamos todos y se dio vuelta, hizo un gesto de adulto, agarró un celular, que es un juguete que tiene, bueno, ni siquiera anda el celular, ¿no? Pero se iba y enseguida agarró el celular y se lo llevó con ella como hacemos todos los grandes. Andamos con el celular a cuesta. Entonces, eso también pasa, ¿no? Como que el otro día dio Cristian Dodds acá en casa una conferencia sobre el ocio y la vida contemplativa. Entonces, una de mi casa está haciendo el ejercicio, se ve que él habló de eso, de dejar el celular y no llevarlo a todos lados, que uno quiere aprovechar el tiempo en el Sí. pasillo y empieza a mirar un mensaje. Bueno, son comportamientos que se nos van, bueno, son propios de la época. Entonces, pero ante todas esas, ahora ni te cuento las amenazas que nos hacen con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, nada, habrá que prepararse porque la inteligencia artificial no es inteligencia humana, es un tipo de inteligencia diferente a la capacidad que tiene el hombre de sabiduría, de contemplación, de percepción, también las experiencias, incluso la experiencia del dolor. Todo eso en la unidad, no somos pura inteligencia matemática no sé cómo se llama la inteligencia informática, porque es una recopilación de datos pero bueno, a veces te dicen unas cosas que vos decís, sí, vamos a estar dominados por los robots. Nada. En realidad es interesante el tema de saber distinguir lo que es la inteligencia artificial de la inteligencia humana y la valoración positiva de lo que la inteligencia humana aporta a la humanidad, que no es igual que una inteligencia artificial. Y usarla a mí me divierte usarla para algunas cosas,
la uso bastante, el chat GPT, le pregunto cosas. Sí. A veces porque me dio la pereza, ¿no? Pero en lugar de buscar la cita en el libro, que sé que lo tengo ahí, que tengo que poner en un... Le pregunto, bueno, la cita tal textual en que él, no sé, y te contesta y te ofrece más ayuda. Es como, y bueno, sí, es increíble. Como, bueno, ¿querés que te haga Justo también? hoy una profesora de literatura Sí, en la sala de profesoras decía, claro, yo les explico a las chicas que si tienen que hacer un resumen del capítulo de, no sé, la Ilíada, mm, no me traigan el resumen del chat el chat. GPT, Mm, porque yo lo que necesito es que ellas piensen, que ellas reflexionen, que pero es difícil. Claro, muy difícil. Sí, es difícil, pero bueno, por eso quizás las profesoras tendrán que empeñarse en pedir otro tipo de actividad que no sea solo Claro, plantear la consigna de una manera que las chicas tengan que elaborar algo, porque si claro, no, sí, yo las entiendo, es como una, además te lo hace perfecto y te quiere hacer un sí, diagrama y te quiere poner las citas y sí. con qué Y sistema. encima te dice, ¿querés que te dé más ejemplos? Sí, ¿Querés leerlos con el tema? ¿Querés que te haga juegos? sí, sí, Es sí. Te hago un tremendo. cuadro si querés con el no sé qué. Y Sí, encima le decís gracias y te dice, es un placer para mí. Es es tremendo. maravilloso. Claro, Sí, en un retiro era muy divertido. es el sueño. Sí, Sí. sí, el padre Sanguinetti decía bueno, que Dios lo bendiga, padre, le decía al chat GPT cuando Dios lo bendiga. No, increíble, es increíble. Pero bueno, nada. Con Vos, Javi, seguro. respecto, ¿Eh? perdón, ¿qué me decía Graciela? No, que vos debés saber bastante más que nosotras de esto de la inteligencia artificial, No, no creas, no creas. ¿no? Es un tema que tengo como objetivo en estos días, aprovecharlo un poco más y utilizarlo un poco más, porque sobre todo por el tema de tiempos y lo que decís vos, ¿no? Sí, de realidad, Contaba Pergolini, que es sí, sí, uno de la sí, televisión. uno de la televisión, que periodista, su sí. mamá es muy grande y quedó ciega. Entonces le dijo a la mamá que le quería poner, ¿cómo se llama esta? Que le dicen Anabela o que hablas con Ah, Alexia, no, Alexia, Alexia. Alexia. Alexa. Es Alexia, que le Alexa, dijo Alexa. Alexa. Alexa, le dijo, mamá, te quiero Sí. poner Alexa, y la mamá, no, yo no puedo. Bueno, probemos. Entonces dice que la mamá se levanta ahora y le dice, buen día, Alexa. Y Alexa le dice, buen día, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿me podés poner la música? Bueno, ahora te pongo la música. Entonces Sí, le pone la sí. música, le cuenta cómo está el tiempo, le dice, va a ver cómo se siente. ¿Cómo te Mm. sentís? Dice Alexa. Dice que está reacompañada la mamá. Estaba sola. No, no, Es no. una locura, ¿eh? No, no, la Sí. locura es eso, ¿no? Transformar eso en un acompañante o claro, un amigo. Claro, Así que un Sí, amigo, sí. ¿viste? Porque te va dando respuestas y etcétera. Pero bueno, por eso es tan importante el generar espacios de encuentro, de vínculo, de deporte, de todo eso que hace, esas relaciones sanas, normales de los seres humanos, porque corremos el peligro de una sociedad cada vez más deshumanizada, más sí. tecnologizada y que toda la comunicación se limite a unos mensajes o a una cosa que no es humana, ¿no? Salió un documento que en las próximas clases, cuando hablemos un poco de la inteligencia, voy a tratar de hacer una síntesis, pero el Dicasterio de la Fe sacó un documento sobre la inteligencia artificial y Mm, inteligencia humana, muy interesante. Y este Mm. Papa, vieron que planteó que él tiene que enfrentar, esto, mm, lo compara con el tiempo de la revolución industrial, los cambios Claro. que se van a venir más rápido de lo que nos parece. Y él, bueno, se siente que tiene esa misión, como León XIII, que escribió la Rerum Novarum, tenía que enfrentar todo lo de la revolución industrial. Ahora tenemos que enfrentar esto de la revolución de la inteligencia artificial, que el peligro es eso, que nos deshumanice. Por eso es tan importante lo del cuerpo, porque el cuerpo nos humaniza. Las máquinas no tienen cuerpo. Y el cuerpo con sus experiencias sensitivas, emocionales, corporales, nos hace humanos, nos hace más humanos. En cierto modo, nos permite tener unas experiencias que las máquinas no tendrán nunca. Las sacarán del ChatGPT, de los bases de datos, de lo que cuentan otros,
pero el en sí mismo no puede tener experiencias. Y la experiencia está vinculada, también la experiencia sensible está vinculada al pensamiento y a la inteligencia. Por eso digo lo de la integración. Bueno, lo vamos a dejar acá. Fue una clase un poco accidentada, No, No, muy muy buena, bueno. Grace, siempre pero suma un bueno, Estuvo montón. buena, Sí, pero estuvo muy bueno, buena. bueno. Como siempre, Graciela, como Son un siempre. amor ustedes, unos alumnos gratificantes. ¿Cuánto hay como para charlar? Es como que queda corta la parte esta de la charla, ¿viste? Que uno Claro, por dice, eso ¿no? dije, vamos a hacer un rato de charla porque, bueno, te deja pensando, por ahí podemos empezar la próxima comentando algo que nos quedó, alguna inquietud y que haya Sí. más participación. Porque también hay cosas que se pueden leer, aunque no las decimos no, cuándo las voy a leer, para no dar tanta teoría, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ir hacia la parte de la afectividad que es apasionante, a mí me encanta. Así que, bueno, ya nos veremos en la próxima. Nos Bueno, Buenísimo. veremos en la un Bueno, próxima. muchas Gracias, Gracias, gracias. Graciela. Graciela. Hasta luego, Un gracias a gracias a todas. beso. ustedes. Nos Besos, vemos. todas. Chao. Chao. Finalizar.